En el país por la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, a la Comisión de Fiscalización y Control Social de la Asamblea Nacional. Se prevé que se reúna a las 10 de la mañana. Esto como parte de la investigación que se realiza sobre el caso Odebrecht. El CAL aseguró que habrá un procedimiento para que los legisladores que no pertenezcan a la comisión puedan participar. Por su parte, la asambleísta Janine Cruz, de Creo Suma, entregó a la Comisión de Fiscalización 19 preguntas relacionadas a la empresa Caminosca y a la cercanía del vicepresidente con quienes firmaron convenios con Odebrecht. En los desayunos de 24 horas abrimos el debate. Hoy nos acompañarán los asambleístas Soledad Buendía de Alianza País, Héctor Yepes de Creo Suma y Marcelo Merlo, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Junto a ellos analizaremos qué preguntas deberían realizar a Jorge Glass. Bienvenidos. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a los asambleístas Soledad Buendía de Alianza País, Héctor Yepes de la Alianza Creo Suma y también nos acompaña Marcelo Merlo, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buenos días a los tres y bienvenidos a nuestro programa. Bueno, quisiera empezar porque pues la gran pregunta de todos estos días ha sido si en la Asamblea se conseguirán o no se conseguirán las firmas para llevar al vicepresidente de la República, Jorge Glass, a un posible juicio político. Y empiezo entonces con la Alianza Creo Suma. ¿Qué nos puede decir Héctor Yepes? Bueno, primero un saludo a todos quienes nos sintonizan hasta ahora. Nosotros ya tenemos 42 de las 46 firmas que se necesitan para pedir el inicio del juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Y lo hacemos por una causal muy clara. El vicepresidente, a nuestro juicio, tiene una responsabilidad política por los casos de corrupción en los sectores estratégicos. Y ojo, esto es importante para la ciudadanía, los asambleístas no somos ni jueces ni fiscales, a nosotros no nos corresponde acusar penalmente a alguien, ni estamos diciendo que el señor Jorge Glass se llevó tal cosa, porque de eso no tenemos una evidencia concreta. Lo que sí tenemos evidencia, y está claro, es que él, el 4 de junio del 2013, mediante el decreto 15, fue encargado con el control de sectores estratégicos, donde se han llevado el santo y la limosna, donde hay casos judicializados incluso, y por ello tiene que responder ante el país. Soledad, este tema ya lo hemos conversado, ustedes manifiestan que no existen pruebas, pero se está hablando de una responsabilidad política por un área que él manejó y que en donde se empuja sale pus. De corrupción. Gracias por la invitación, Janet. Un saludo a quienes me acompañan esta mañana. Bueno, es importante señalar que estamos en un Estado constitucional de derechos y es la Constitución la que tenemos que respetar. Y claramente en el artículo 129 señala cuáles son los casos por los cuales se pudiese enjuiciar al vicepresidente de la República. Y dice, por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio. Por lo tanto, sería improcedente un juicio político en estos casos. No existe. Hay una sospecha de peculado, hay una sospecha de enriquecimiento ilícito y el hecho de que no haya atravesado un proceso penal ya se estableció también que no implica que no sea llamado al juicio político. La Constitución es clara, son 3 las causales, el vicepresidente de la República no está inmerso en ninguna de estas causales, eso será analizado. Tanto empeño. Porque no existen pruebas, será la Alianza Pero si no lo han analizado todavía, quien deberá emitir, pues si es que tienen las firmas correspondientes, tendrán que hacerle el desglose de la prueba para que podamos analizar en el Consejo de Administración Legislativa y remitirlo a la Corte Constitucional, porque requiere de un procedimiento de admisibilidad de la Corte. Por lo tanto, creo que aquí es fundamental que volvamos al hecho que inicié. Este es un Estado constitucional de derechos y aquí no es el supuesto lo que permite el enjuiciamiento. Bien lo ha dicho Héctor, no somos jueces, no vamos a hacer un procedimiento penal. Aquí lo que hacemos nosotros los legisladores es cumplir la ley y la Constitución. Ahora, la Constitución, Héctor, conspira entonces contra que los ecuatorianos podamos saber la verdad. A ver, yo pienso que en esto Soledad está incurriendo en un error jurídico. El artículo 129 de la Constitución dice que primero no se necesita enjuiciamiento penal previo, por tanto no tiene que haber declaración de un delito. Y segundo, dice al final ese artículo que si de la censura no hay indicios de responsabilidad, hay indicios de responsabilidad penal, se envía a la autoridad competente, lo cual quiere decir que incluso puede que de la censura no haya indicios de responsabilidad penal. Tanto es así que el juicio político que han iniciado el Contralor
no versa sobre ningún delito hasta ahora, simplemente han dicho esto públicamente, que es porque está en tela de duda su integridad y ha incumplido sus funciones. Y es correcto, y por eso yo voté a favor de iniciar ese juicio político, porque esto es claro, en los sectores estratégicos hay casos ya judicializados, y el señor Jorge Glass tiene que responder porque estaban bajo su control como vicepresidente de la República. Marcelo Merlo, vamos entonces a empezar a hablar de qué es lo que debería responder, qué se le debería preguntar hoy al vicepresidente Jorge Glass en la Comisión de Fiscalización y Control Social. Buenos días, Janet, y buenos días con los amigos de esta mesa. Bueno, yo creo que la asambleísta Soledad Buendía nos está dando la razón al invocar el artículo 129 de la Constitución. El artículo 129 no puede ser descontextualizado, porque precisamente dice: para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Ese es el artículo 129, pero la asambleísta se está olvidando de un artículo que es mucho más importante, el que necesariamente tiene que tomar en cuenta ustedes como asambleístas, que son nuestros representantes. Ustedes no son representantes ni de Creo ni de Alianza País, son los representantes del pueblo ecuatoriano. Esa es la asamblea. Qué bueno que lo recuerde, Marcelo. Bien. Hay un artículo, el 233, que no es nuevo en nuestra Constitución. Es un artículo que se lo viene arrastrando desde constituciones anteriores. El vicepresidente, hoy vicepresidente, pero en el régimen del expresidente Correa, comenzó siendo presidente del Fondo de Solidaridad, después fue ministro, después fue un superministro, y ahora últimamente vicepresidente, y ahora nuevamente vicepresidente. El artículo 233 ya es tajante. Yo invoco a la inteligencia de nuestros asambleístas aquí presentes. Ningún servidor o servidora público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. Yo remarco siempre este hecho, y lo remarco porque cuando fui contralor del Estado, juzgábamos más las omisiones que las acciones. Si en la aduana no había una buena recaudación de impuestos, había una omisión. No es que en la acción se estaban robando los aduaneros. La omisión es trascendental, bien. Y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. El término bienes también hay que entender desde asambleístas. El término bienes implica una serie de conceptos, así es que comienzo haciendo esta precisión. Clarísimo, artículo 133 de la Constitución. 233, perdón, ¿qué responde Soledad? Pues, absolutamente, estoy de acuerdo, la Constitución es clara. Ningún servidor ni servidora pública estará exento de responsabilidad de los actos realizados en el ejercicio de las funciones, por omisión, claro, y serán responsables administrativa, civil y penalmente. La Asamblea Nacional no hace acciones ni administrativas, ni civiles, ni penales. Nosotros claramente en la Constitución lo que podemos hacer es un enjuiciamiento al vicepresidente de la República por las causales, las 3 únicas causales que están. Y no he dicho en ningún momento que se requiere un proceso penal previo. Lo que se requiere es que la Constitución sea pues leída en su contexto y los asambleístas de Creo podrán establecer la causal, la prueba, detenerlo. Nosotros lo revisaremos en el Consejo de Administración Legislativa. Aquí no hay una sola prueba contra Jorge Glass. Por ello, en campaña no lo han podido sacar. Si no lo sientan a preguntarle cómo sabe que no hay pruebas. Yo me he sentado con varios asambleístas de la oposición, con varios actores, con la misma asambleísta de Creo. Y no ante el pueblo, no ante los asambleístas mismos. Héctor, ¿qué responde? Permítame, lo que he recibido son fotocopias sin ningún sustento. Hay un proceso en Fiscalía con relación a investigaciones al vicepresidente de la República que tiene que tener su curso. Los asambleístas tenemos un rol específico y este rol debemos cumplirlo. Pero a ver, solo una cosa más. Si la Fiscalía descubre las pruebas que usted tanto quiere,
¿Ya qué papel tiene la Asamblea ahí? Pues ya el caso le pasa a la Asamblea y realmente que se quiera quedar en la vicepresidencia de la República teniendo pruebas de los delitos que ha cometido es una idiotez. Discúlpeme que se lo diga. Con todo respeto, aquí estamos en un Estado constitucional de derechos y vuelvo a insistir, no es que yo quiera, es que la Constitución prevé que usted, el vicepresidente y cualquier ciudadano es inocente hasta que se muestre lo contrario. Necesitamos pruebas. Es un proceso político, no es un proceso penal. Pero en el proceso político señala con claridad cuáles son los causales. No habla de enjuiciamiento previo. Sí, ojo, en el artículo 129, y ya para pasar el tema, es claro que nosotros, efectivamente, como bien lo dice Soledad, no somos jueces penales, no somos fiscales, y por tanto no vamos a juzgar penalmente la comisión de delitos, vamos a juzgar responsabilidades políticas, como siempre ha ocurrido en el Ecuador. Aquí no nos estamos inventando el agua tibia. Entonces aquí vamos a analizar si Jorge Glass tiene o no, eso será materia de juicio político, responsabilidad política por delitos que sí están judicializados, casos de Petroecuador, Capaya, Alex Bravo, Alexei Mosquera. O sea que aquí no nos estamos inventando, que han sido reconocidos por el propio gobierno, y vamos a analizar si ahí Jorge Glass tiene responsabilidad política. Y tiene que responder, ojalá el día de hoy pues no sea como una sabatina ni un discurso que vaya a dar el vicepresidente y haya preguntas. ¿Qué sería lo primero que usted le preguntaría, si es que le dan chance de hacerlo? Bueno, yo voy a preguntarle y presentaré un escrito formal. Si dice él que Marcelo Debrecht a los Romeo Santos le hizo una propuesta indecente y casi lo botó a patadas de la oficina, ¿cómo así después lo premiaron con contratos multimillonarios en los sectores estratégicos que él mismo manejaba? ¿Cómo así dice él que pudo evitar que Odebrecht se lleve 400 millones de dólares, pero luego no pudo evitar todo lo que ocurrió después? ¿Cómo así su tío habría recibido el 1% de los contratos, 13 millones de dólares, según la Fiscalía, por su parentesco con un alto funcionario en los sectores estratégicos que manejaba su sobrino Jorge Glass? Y hay que preguntarle, ¿acaso Ricardo Rivera tiene otro pariente en los sectores estratégicos? Porque si no, aquí a lo mejor hay que investigar a algún primo, sobrino, pariente lejano. Pero son dudas que hay que aclararlas ante la ciudadanía. Y yo espero que el día de hoy se dé la apertura, porque incluso si el señor Jorge Glass es inocente, el que nada debe, nada teme, responda pues al país y a las inquietudes no solo de los asambleístas de su bancada, sino también de la oposición. En el caso del tío de Jorge Glass, que pues él ahora manifiesta que cómo va a saber qué es lo que está haciendo y cómo va a responder por lo que hace el tío, también hay que recordarle que él representó al Ecuador, me imagino por designación de él, ante la China, me parece, representó al Ecuador sin ser funcionario público, con lo que quiere decir que sí conocía que el tío andaba por ahí husmeando y además andaba pues de delegado oficial del mismo vicepresidente de la República y algunos otros contratitos que ha tenido con el Estado. Pero quisiera ir, Marcelo, ¿qué no deben dejar de preguntarle hoy al vicepresidente Glass? Bueno, lo primero de lo primero, y con el debido respeto aquí los asambleístas, yo creo que la comunicación que ha dirigido a la presidenta de la comisión, la asambleísta de la provincia de Loja, Yanine Cruz, es una comunicación muy importante. Y las 19 preguntas que ella ya formula, que hicieron alusión en algún momento, son muy claras y precisas. Y yo me adhiero, como ciudadano, a esas preguntas. Pero aquí viene lo de fondo, Janet. Hay una gran diferencia, y esto es importante que ustedes, en la comparecencia que va a tener el señor Glass, el ingeniero Glass, entiendo que dentro de pocas horas, dentro de pocos minutos, se establezca una gran diferencia entre la relación que tuvo el expresidente Rafael Correa con el entonces vicepresidente Lenín Moreno y la relación que tuvo el expresidente Rafael Correa con el ex vicepresidente y también hoy vicepresidente ingeniero Jorge Glass. Es muy importante, yo le rogaría, señores asambleístas, señora asambleísta, que revisen muy rápidamente los dos encargos, porque el vicepresidente de la República, de acuerdo con la Constitución, ejerce las funciones que el presidente le encarga. En la historia del país hemos tenido casos de presidentes que no le querían al vicepresidente. Revisen un poco la historia. Hubo el caso del doctor Velasco Ibarra, que en el último mandato ni siquiera le tomó en cuenta al vicepresidente. Pues Velasco hizo dictador, pues es otro sentido. Entonces, aquí viene lo importante. En el decreto de asignación
al licenciado Moreno, vicepresidente en el primer periodo del expresidente Rafael Correa, hay unas asignaciones concretas que tienen que ver con áreas en las que él tenía un dominio, un hombre muy abierto. Y además al que área respondió social. muy bien, ¿no? Al extremo que, no al extremo, sino que ahora está él consolidando esa relación que tuvo con los nuevos diálogos que está iniciando y que son aplaudidos, y yo me sumo a ese aplauso de todos los ecuatorianos. Pero aquí viene, el expresidente Rafael Correa, mediante el decreto 15, da unas atribuciones, ojo, unas atribuciones al ingeniero Glass que no son las comunes y corrientes en la historia de este país. Y además, pues, como están por escrito, son una norma jurídica. Por ejemplo, el artículo 1, para no alargarnos, asígnase al vicepresidente constitucional de la República las funciones de coordinar la formulación, y ejecución de políticas, proyectos y acciones de los sectores estratégicos de industrias básicas y del área productiva, así como el liderazgo de las acciones políticas, planes, programas y proyectos intersectoriales tendientes o relacionadas con el cambio de la matriz productiva. Y entonces le convierte en un superministro que coordina a todas las instituciones del Ministerio de Coordinación de los sectores estratégicos y a todas las actividades del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. Y más aún, en este artículo se dice que esos ministerios, los que están en estas áreas, en el ámbito de sus competencias, coordinarán la formulación y ejecución de sus políticas con el vicepresidente de la República. Es decir, se convierte en un superministro al extremo que, sin la veña, y estaba bien, porque la delegación claro que le puede dar el presidente no tiene límite. Pero automáticamente, Janet, eso es lo que estoy a decir. Significa que el responsable de todo. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, algo que también quisiera que hoy en la comparecencia se lea. Quisiera irme a un corte comercial, pero queda claro y quisiera redondear lo que usted dijo. De acuerdo al decreto presidencial que le encarga las funciones al vicepresidente, él no solamente tenía que definir las políticas, sino que era responsable de todos los resultados que esas políticas darían. Así que ahora, pues tiene que responder con lo que ha sucedido, porque varios funcionarios le han dicho, todo pasaba por las manos de Jorge Glass. Nada se aprobaba o se desaprobaba sin su venia. Nos vamos a un corte comercial y vamos a ver qué nos responde Soledad Buendía sobre este planteamiento, sobre lo que se le debería preguntar a Jorge Glass. Ya regresamos. Preguntábamos, o se estableció hace un momento, que nada de lo que se hacía en los sectores estratégicos podía autorizarse o negarse sin la venia de Jorge Glass, lo que hace mucho más grande, importante y pesada su responsabilidad frente a lo que ha sucedido en torno al caso Odebrecht, Petroecuador, Caminosca y todos los que están saliendo y poniéndose sobre la mesa. Soledad, queda su turno para poder responder ante esto, es decir, por decreto ya se le establece el cuidar esas áreas, y el cuidar no solo significaba terminar los proyectos, cuidar significaba ver que no tengan sobreprecio, ver que las personas que se encargan de ellos sean realmente capaces y responsables, y sobre todo ver que no nos roben a los ecuatorianos. Bueno, eso es una tarea de todos, ver que no nos roben. Creo que el tema de la corrupción es un tema que tenemos que hacer una minga, no solo autoridades. Pero aquí el vicepresidente de la República obviamente ha tenido un rol fundamental en el cambio de la matriz energética, en el cambio de la matriz productiva, en el rol que ha desempeñado en el marco de esta delegación del presidente de la República. Aquí es la primera vez en la historia democrática del país que un vicepresidente de la República acude al Parlamento ecuatoriano por voluntad propia. Como decía Héctor, el que nada debe, nada teme. Y es el mismo vicepresidente que en comunicación al presidente de la Asamblea, José Serrano, ha solicitado ser recibido para informar, para poder develar todo el rol que ha cumplido y también responder las preguntas de los 137 asambleístas, en función de clarificar, porque el vicepresidente de la República, como todos los asambleístas, como las autoridades electas por votación popular, tenemos un rol y una responsabilidad frente a usted, frente al ciudadano. Y por ello, es el vicepresidente que está acudiendo hoy a la Asamblea Nacional a las 10 de la mañana para poder
explicar, para poder responder todos estos temas. ¿Y cómo los asambleístas responden a los intereses de los ecuatorianos y no de los funcionarios públicos? Le pregunto, ¿qué dudas tiene usted? ¿Qué le preguntaría a Jorge Glass? Yo tengo también algunas preguntas que vamos a realizar. ¿Cuál es la número uno? Sí, el tema de Caminosca, por ejemplo. Yo le voy a consultar sobre el tema de Caminosca, quiero que le informe al país, quiero que devele todo ese entramaje en función justamente de clarificar el rol del vicepresidente de la República, y creo que es muy importante resaltar que el vicepresidente acude por voluntad propia, porque es absolutamente transparente su actuar, él no debe nada, no teme nada, y por eso acude ante los legisladores, ante los 130 legisladores que estamos representando al pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional. Hay otra visión ahí, y es que el vicepresidente de la República termina pidiendo él mismo que lo inviten a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, por la presión social y por la presión pues que también ha hecho la oposición, Héctor. Así es, nosotros desde la Comisión de Participación Ciudadana, por ejemplo, habíamos hecho un llamado al vicepresidente Glass para que comparezca, y qué bueno que vaya a la de fiscalización, donde es realmente, donde siempre se lo debió llamar, y cuando nosotros lo planteamos en el Pleno, toda Alianza País votó en contra. Ojo, pero bueno, más vale tarde que nunca, bien que venga, y ojalá no sea para dar un discurso, sino realmente para responder inquietudes, porque aquí los asambleístas no estamos para estar de brazos cruzados. Mucha gente nos dice, yo ayer me reuní con maestros jubilados, antes de ayer con agricultores en Novol, y casi nos dicen, oigan, sirvan para algo, pues si les pagamos para legislar y para fiscalizar con frontalidad. Y ese es el compromiso que debemos cumplir. Una de las cosas que Odebrecht ha puesto ya sobre la mesa dentro de la investigación que se está realizando en Brasil y Estados Unidos es que en el Ecuador hay sobreprecios, es decir, no solamente hay coimas, sino hay sobreprecios en los proyectos que desarrolló nuestro país por más de 500 millones de dólares. ¿De eso también debería responder el vicepresidente Glass? Por supuesto, de eso porque, ojo, como bien se decía, el vicepresidente tenía la responsabilidad no solo de los resultados, del control de los sectores estratégicos. Así literalmente lo dice el decreto 15 en el que se le asignaron sus funciones. Entonces, por lo menos si el vicepresidente no está involucrado, digamos, en estos actos de corrupción personalmente, si así fuera, por lo menos tiene que explicar, a ver, ¿cómo fallaron pues estos controles? ¿Cómo así Odebrecht vino aquí, se llevó el santo y la limosna, su tío recibía coimas, pero nadie sabía nada, pues se le durmieron los diablos? ¿Qué habría que mejorar en esos controles? Y por supuesto, hay que responder políticamente, no solo ante la Asamblea, ante los ciudadanos. Hay que responder por esas fallas que han costado plata al pueblo ecuatoriano, plata que falta para cupos en la Universidad de Guayaquil, plata que falta para medicinas y atención oportuna en los centros de salud, plata que falta para dragar ríos y hacer caminos vecinales que prevengan inundaciones. Así es, todo lo que se puede hacer con la plata, la corrupción es increíble. Al pueblo. Marcelo, ustedes como Comisión Cívica Anticorrupción realizaron ya algunas investigaciones que no solamente fueron desestimadas, sino que las llevaron a los tribunales, a los miembros de la comisión, y fueron incluso hasta sentenciados y sancionados por pues dañar la honra de los funcionarios que hoy están en el ojo del huracán. ¿Qué le preguntaría usted concretamente al vicepresidente Glass si usted tuviera esa oportunidad sobre las investigaciones que usted realizó, por ejemplo? Yo haría una sola pregunta. Una sola pregunta. Si es que el vicepresidente Jorge Glass está de acuerdo con lo que su jefe, el presidente Lenín Moreno, ha dicho, que en este momento vamos a practicar una cirugía mayor a la corrupción, lo único que preguntaría es lo siguiente. Simplemente, usted, señor vicepresidente, usted, ingeniero Jorge Glass, como vicepresidente del gobierno del expresidente Rafael Correa, gracias al decreto que él, a través de él, le asignó una serie de atribuciones, ha manejado en los 10 años montos de inversiones que totalizan. Este es un dato no de investigación, sino de confrontación, que el día de hoy debíamos ir, la Comisión Anticorrupción, pero ante la invitación que ha hecho la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, de que concurran los 137 legisladores a esa comisión, pues la concurrencia nuestra hoy ya no puede hacerse, ¿no? Se suspendió. El monto total, este documento, que lo tengo acá, es de que precisamente lo vamos a entregar el día que vayamos a su comisión. 59.911.902 dólares en el área de inversiones. Pero también tiene
una conexión con toda la política petrolera. Y el monto, ahí hablamos de barriles de exportación, son 1.338 millones, y en cuanto a impuestos derivados son 390 millones. Pero lo más importante de todo, que no está en este documento, que es fruto de mi investigación cotidiana, que lo hago desde hace décadas. Una sola pregunta le haría al ingeniero Glass, y más que todo, una sola pregunta tenemos que hacernos en el país, señores asambleístas, por el bien del gobierno de Lenín Moreno. Porque si en este régimen de transición se hacen afirmaciones, por ejemplo, de que el 95% de las carreteras están en buen estado, ocurriría que cuando termine el gobierno nuevo, no va a estar el 95%, estamos yendo hacia atrás. Pero la pregunta del millón es única, una sola. Según datos del informe a la Nación que hizo el economista Correa, datos de él, en los 4 grandes rubros en donde está, además de los sectores estratégicos manejados, otros, educación, 1.330 millones. Vialidad, 9.873 millones. Datos del expresidente Correa. Electricidad, 11.274 millones. Y salud, 13.500 millones. La suma de todo esto, que es lo que el país ve todos los días, carreteras, escuelas del milenio, centros... Vamos redondeando, Marcelo. 35.777 millones. Más la deuda que desde ayer asumió ya el Estado por orden de la Contraloría de 2.500 son... Y la deuda, datos del Banco Central, no los datos del economista Abelardo Pachano, que según él sería 20.000 millones más. La deuda creció en 30.818 millones más 2.500 de ayer, 33.000. Conclusión. Todo lo que se ha hecho en estos 10 años, tenemos que pagar los ecuatorianos. Es con deuda. Son deuda, coinciden las cifras. De eso también hay que preguntarle a Glass. Entonces, no hay que preguntarle a nadie, ni a Glass. Lo que usted decía, aquí viene la cirugía mayor. ¿Qué sobreprecios tan salvajes se han dado en este país? En todos los sectores. Que han dado lugar a que todo lo que se ha hecho, todo lo visible, todo lo que la gente aplaude, todo lo que ha merecido que hay una votación inmensa para Alianza País, tenemos que pagar en los próximos años. Así es. Soledad, vamos cerrando. Tiene pues ahí algunos... Yo creo que como a los ciudadanos les quedó absolutamente confusa la pregunta, pero si me la traslada, yo misma le preguntaré al vicepresidente de la República, y si es que tiene alguna prueba de algún sobreprecio, yo le invito a acompañarme a la Fiscalía y presentar esas pruebas como corresponde, porque aquí en este gobierno de la Revolución Ciudadana somos los que estamos buscando luchar contra la corrupción. Los ciudadanos tenemos que presentarles a ustedes las pruebas. Ustedes son los asambleístas, los que responden a los ciudadanos. Con todo respeto, nosotros no somos la Fiscalía. Cuando yo sea fiscal, que no podré ser jamás porque no soy abogada, usted tiene que encontrar las pruebas, los asambleístas no somos investigadores. Y luego entregar para el juicio penal a la Fiscalía. Usted está confundida. Con todo respeto, los legisladores hacemos leyes y control político, no somos investigadores, no somos juez de causa, no somos fiscales. Aquí hay instituciones, y lo que ha logrado la Revolución Ciudadana justamente es recuperar el Estado y recuperar esas instituciones. Pero ¿y a usted de qué le sirve que yo le presente una prueba si usted no puede procesarla? Nosotros remitimos como ciudadanos a la Fiscalía y hacemos el control político. Pero si eso no le sirve para hacer el control político, entonces ¿de qué estamos hablando? Aquí hay una mala interpretación de las cosas. Lo que pasa es que hay un desconocimiento suyo, con todo respeto. Los legisladores lo que hacemos, no somos investigadores. Perdóneme, tal vez usted es una periodista de investigación. Yo soy una legisladora que lo que hace es trabajar de domingo a domingo en la Asamblea Nacional y hace leyes y hacemos control político. En el marco de la ley y la Constitución, nosotros podemos hacer. Y si existe cualquier ciudadano en el país que tiene una prueba de sobreprecio, tiene la obligación de presentarla en la Fiscalía. Tiene la obligación, porque si no es tan corrupto como el que ha hecho estos actos. Y aquí todos los ciudadanos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hay que investigar, y sí vamos a hacer esa cirugía mayor. Y estamos comprometidos. Es este gobierno que así han sentenciado a 100 funcionarios por corrupción, 550 millones de recursos recuperados. Aquellos recursos que también queremos que estén en las escuelas del milenio, que también queremos que vayan para la salud, para las prótesis que requieren nuestros ciudadanos. Perfecto. Claro que sí, ese es nuestro compromiso. Gracias, y lo vamos a seguir Soledad. haciendo. Cierro con usted, Héctor. A ver, yo le tomo la palabra a Soledad, es verdad. El ciudadano que conoce un acto de corrupción debe denunciarlo. Claro que sí.
Por eso hay que preguntarle a Jorge Glass, ¿cómo así cuando le hicieron esta propuesta indecente de Marcelo Odebrecht? No dijo nada, pues vamos a preguntarle. Se quedó callado. Perfecto, preguntemos y veamos qué dice, porque todo esto suena muy sospechoso. Pues yo no sé si realmente se pusieron a bailar bachata, realmente había aquí algún escándalo de por medio y por qué se quedó tapado y recién nos estamos enterando. Para mí, lo importante, y yo en esto discrepo con Soledad, nosotros sí tenemos que investigar. Sí, no para ser fiscales jueces, pero para hacer ese control político que nos exigen los ciudadanos, y a ese control político es que estamos llamando a Jorge Glass en la Asamblea para que responda por los escándalos de corrupción. Les agradezco a los tres por estar esta mañana con nosotros. Vamos a ver qué es lo que sucede con esa comparecencia del vicepresidente Jorge Glass a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Eso ocurrirá hoy a las 10 de la mañana. Estaremos todos muy atentos. Que tengan un buen día.